La semana pasada os hablé del acuerdo de Habará que pactaron la Federación Sionista de Alemania y las autoridades económicas de la Alemania nazi. Pero las relaciones sionistas con regímenes dictatoriales no se limitó a Alemania, porque los sionistas también coquetearon con la Italia fascista de Benito Mussolini. ¿Hubo algún pacto entre los sionistas y los fascistas italianos? ¿Cuál fue la actitud de Mussolini para con los sionistas? Quedaros hasta el final, porque en este vídeo os voy a hablar sobre el trabajo que desempeñaron los sionistas en Italia. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El gran objetivo histórico de los sionistas ha sido construir el Estado judío en Palestina para crear un refugio seguro para todos los judíos del mundo. Esta era la lógica de Theodor Herzl y su lógica es similar a la lógica nacionalista de los nacionalismos del siglo XIX. A diferencia del resto de los nacionalistas, el sionismo tenía un gran problema, porque los judíos no vivían en su propio territorio para llevar a cabo un proceso de construcción de la nación política, es decir, del Estado-nación. Este obstáculo debía ser superado fomentando la emigración judía palestina y teniendo en cuenta que los judíos se encontraban dispersados por todo el mundo, era necesario que el sionismo se organizara internacionalmente para fijar una hoja de ruta para su proyecto nacional. De esta manera, con la creación de la Organización Sionista Mundial y sus distintas secciones nacionales, los sionistas ya estaban en disposición de incidir en cada nación donde se encontraban los judíos para instarles que emigraran a Palestina. Este vídeo trata sobre el trabajo que llevaron a cabo los sionistas en la Italia fascista de Mussolini. Por lo tanto, es importante hablar sobre la situación en la que se encontraban los judíos en el momento en el que Mussolini llegó al poder. La situación de los judíos italianos difería enormemente de la situación de los judíos del centro y el este de Europa, y esta situación tiene mucho que ver con la clase de nacionalismo que abrazaron los constructores de los estados-nación. En Europa del Este, el nacionalismo étnico fue el nacionalismo que imperó en la construcción de la nación y de la identidad nacional, mientras que en Italia, el nacionalismo que imperó fue el nacionalismo político. El nacionalismo étnico es restrictivo para con las comunidades que no son consideradas parte del cuerpo nacional o del etnos, mientras que el nacionalismo político sí considera ciudadanos a todos aquellos que viven dentro de la nación. La distinta manera de entender la nación es clave, porque de ahí deriva la diferencia que ha existido entre los fascismos y concretamente entre el nacionalsocialismo con un fuerte carácter judeófobo y antisemita y el fascismo italiano que no lo era tanto. En Italia, la judeofobia original que sufrieron los judíos se debió al poderío de la Iglesia Católica, pero a medida que esta institución fue perdiendo peso y fue ganándolo el sentimiento nacionalista y por consiguiente la creación de la identidad nacional italiana, los judíos fueron mejorando su estatus. Con la llegada del Risorgimento y el proceso de unificación nacional italiana, los judíos vieron que se abría una gran posibilidad para ser considerados ciudadanos y es por ello que en general los judíos se mostraron a favor de la unificación y la creación de la nación italiana. En este punto, se debe tener en cuenta el factor del carácter político y no étnico del nacionalismo italiano, ya que el proceso de construcción nacional de Italia formaba parte del proceso de modernización que dejaba atrás el peso del catolicismo y su antijudaísmo clásico. De esta manera, la adhesión a la religión católica fue sustituido por la identidad nacional italiana. Ser italiano no era una cuestión de etnia o raza, sino de formar parte de un proyecto nacional común, y esto último fue lo que empujó a los judíos a participar activamente en la unificación italiana. A fin y al cabo, muchos judíos italianos eran integracionistas, esto es, estaban a favor de integrarse en sus respectivas patrias y de contribuir a la construcción del Estado-nación para ser considerados ciudadanos, porque este camino era lo que realmente traería la emancipación judía y la solventación de la cuestión judía. El proceso de construcción de la nación italiana dio la razón a los judíos integracionistas, porque la anexión de Roma al Reino de Italia en 1870 trajo la materialización de los derechos civiles y nacionales de los judíos italianos y la libertad de culto. No hay más que ver que en el proceso de unificación italiana era la Iglesia Católica la que monopolizaba las acusaciones judeófobas, asegurando que los Garibaldi y los Mazzini formaban parte de una conspiración judía para atacar al catolicismo y su iglesia. En realidad, la participación de los judíos en la unificación italiana es bastante destacable y el papel que jugaron les sirvió para que en los primeros años de la unificación participaran en la política italiana. Os doy algunos ejemplos de judíos que ostentaron cargos importantes en el
el país. Luigi Luzzati, presidente del Consejo de Ministros. Giuseppe Ottolenghi, ministro de Guerra. Giacomo Malvano, secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ernesto Neizan, alcalde de Roma. Y el curioso caso de Ludovico Mortara, ministro de Gracia y Justicia y de los cultos, el cual se convirtió en el máximo responsable de todos los cultos existentes en Italia, inclusive el cristiano. La unificación italiana supuso la total integración de los judíos a la nación, e incluso hubo casos de judíos que se integraron tanto que dejaron atrás el judaísmo para convertirse al cristianismo, como fue el caso de Alexandro Fortis, presidente del Consejo de Ministros de 1905 a 1906, y Sidney Sonino, también presidente del Consejo de Ministros en 1906 y posteriormente ministro de Exteriores en la Primera Guerra Mundial. Todo esto demuestra que no existía una verdadera razón en Italia para que apareciera un movimiento judeófobo o antisemita, y esto fue lo que condicionó al propio fascismo italiano. A finales de octubre de 1922, los fascistas italianos organizaron la marcha sobre Roma que culminó con la subida al poder de su líder, Benito Mussolini. Pero, antes de entrar de lleno con la fascistización de Italia y la actitud sionista sobre este proceso, he de exponer el pensamiento de Mussolini sobre los judíos y el sionismo. La actividad política de los judíos italianos no era extraño para Mussolini, porque cuando militaba en el Partido Socialista Italiano, militó con judíos y estuvo en contacto con ellos. A pesar de esto, es cierto que en sus primeros años como fascista habló sobre la participación de los banqueros judíos de Nueva York y de Londres en la preparación de la Primera Guerra Mundial, sostuvo que los judíos eran deicidas y dijo que esperaba que los judíos italianos fueran lo suficientemente listos como para no avivar el antisemitismo en Italia. También es cierto que criticó a los judíos italianos que se unieron al sionismo, pero también es cierto que no condenó públicamente el sionismo como movimiento internacional. El nacionalismo político de Mussolini, que era exacerbado e imperialista, pero nacionalismo político, le llevaba a instar a los judíos a que se integraran en la nación italiana e incluso les invitó a unirse a las filas del partido fascista. Una buena prueba del nivel de integración de los judíos italianos en la sociedad italiana fue la adhesión de los judíos al Partido Nacional Fascista Italiano. Entre los fundadores del partido fascista hubo 5 judíos y con el tiempo más judíos pasaron a militar al partido, y en 1938, año en el que Mussolini promulgó las leyes raciales fascistas, 10.000 judíos militaban en el partido. Otra buena prueba del nivel de integración de los judíos en la sociedad italiana es que otros tantos judíos formaron parte del movimiento antifascista italiano, lo que demuestra que los judíos italianos no eran ajenos a las disputas políticas nacionales y que actuaban como ciudadanos italianos con intereses similares. A pesar de las primeras críticas antijudías de Mussolini, su opinión respecto a los judíos fue cambiando cuando tomó el poder. Ahora bien, Mussolini era consciente de la disputa intrajudía que existía y supo diferenciar a los judíos de los sionistas. Una advertencia importante: la actitud y opinión de Mussolini sobre el sionismo fue cambiante y siempre estuvo condicionado por la geopolítica y los intereses imperialistas de Italia en el Mediterráneo. Su opinión general sobre los judíos cambió, pero tanto él como una gran parte de los fascistas italianos veían el sionismo como una extensión del imperialismo británico y una amenaza para los intereses imperiales italianos. De ahí que la primera opinión de Il Duce sobre el sionismo fue negativa. Y ojo, la opinión de que el sionismo era una extensión del imperialismo británico también era compartida por políticos italianos no necesariamente fascistas, pero sí judíos, como Sidney Sonino. Pues bien, tras la marcha sobre Roma, el nuevo gobierno italiano, encabezado por Mussolini, concedió una reunión a Angelo Sacerdoti, el principal rabino de Roma, y le aseguraron que los fascistas italianos no suscribían el antisemitismo y que apoyarían a los judíos que desearan integrarse en la nación italiana. El 20 de diciembre, la sección sionista de Italia tuvo la oportunidad de reunirse con Mussolini y le juraron lealtad, pero le dejaron muy claro que no renegarían de su objetivo de regresar a Sion y que eso no tenía por qué eliminar los lazos entre Italia y los judíos afincados en el futuro Estado judío de Palestina. Mussolini no tuvo reparos en decirles a los sionistas que no se fiaba de ellos y que seguía viendo el sionismo como una extensión del imperialismo británico y que los intereses del Reino Unido chocaban con los italianos. Los sionistas, intentando ganarse la confianza del nuevo líder fascista, hicieron todo lo posible para explicarles que no eran ninguna extensión del imperialismo británico y que ellos tenían sus propios objetivos ajenos a las de los británicos. En verdad, los sionistas se enfocaron en esta misión y en enero de 1923, el mismo
mismo Jaime Weizmann se trasladó a Italia para convencer a Mussolini. En esa primera ocasión, Weizmann no consiguió convencer a Mussolini y lo único que consiguió fue que éste aceptara nombrar un sionista italiano en la comisión para llevar adelante el asentamiento sionista en Palestina. Huelga decir que los sionistas, pese a conocer la opinión del gobierno de Mussolini, no se opusieron a él y tampoco formaron parte de los antifascistas que trabajaban internamente para acabar con el gobierno fascista. En 1926, la opinión de Mussolini sobre el sionismo cambió y os preguntaréis por qué. Para mediados de los años 20, en la Palestina británica se agudizó la contradicción entre los intereses nacionales de los palestinos y los objetivos colonialistas de los sionistas. Esta agudización provocó varios enfrentamientos que llevó a los británicos a actuar para que reinara la calma en el mandato. Las acciones británicas fueron vistas por algunos sionistas como un abandono del espíritu de la Declaración Balfour y hubo críticas a las autoridades británicas. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de 1926, los sionistas llevaron a cabo una campaña política para diferenciarse de los británicos y en cierta manera tuvo éxito, porque los cónsules italianos que se encontraban en Palestina aceptaron esta diferenciación y transmitieron a Mussolini que el sionismo y el Reino Unido tenían intereses distintos en Palestina. Para los fascistas italianos fue muy tentador abrazar la idea de que con el tiempo los sionistas podrían suponer una piedra en el zapato para el proyecto imperial británico y que tal vez era necesario apoyar los esfuerzos sionistas. Así pues, el 17 de septiembre de 1926, Mussolini volvió a recibir a Weizmann en Roma y la actitud del líder fascista fue distinta al de anteriores ocasiones. En esa reunión, Mussolini transmitió a Weizmann que se ofrecían a aceptar la soberanía judía en Palestina siempre que se mostraran independientes del Reino Unido y que les ayudarían a impulsar su economía. Con el cambio de actitud de la Italia fascista para con el sionismo, aumentó la colaboración entre ellos. A partir de 1926, aumentaron las visitas de las delegaciones sionistas a Italia, hubo alabanzas recíprocas entre la prensa sionista y la fascista, y lo más importante de todo es que tanto la dirección sionista, que no era laborista, como la sección italiana del sionismo, comenzaron a identificarse con el fascismo italiano. Es importante subrayar que en el caso italiano, el sionismo laborista no era tan favorable al fascismo, porque precisamente esta corriente política del sionismo tenía estrechos vínculos con el Partido Socialista Italiano, combatido y perseguido por los mismos fascistas. Ahora bien, las simpatías entre el régimen fascista italiano y el sionismo fueron mayores con los sionistas revisionistas de Jabotinsky. En la década de los 30, tanto Jabotinsky como el sionismo revisionista comenzaron a experimentar un proceso de fascistización que les llevó a acercarse a la Italia fascista. Jabotinsky era un firme opositor del socialismo y del comunismo dentro y fuera del sionismo, y su oposición a tesis fundamentales como la lucha de clases o la planificación económica lo empujó a abrazar ideas fascistizantes. Por ejemplo, Jabotinsky abrazó la idea de la conciliación de clases partiendo del corporativismo mussoliniano y propuso el establecimiento de un orden social basado en una cámara corporativa y en el arbitraje de los conflictos laborales por el Estado. Los sionistas revisionistas que se encontraban en Palestina también experimentaron un proceso de fascistización, y ese proceso se materializó con la llegada al poder de Abba Achimeir, Zvi Grinberg y Wolfgang von Beils, los tres devotos de Mussolini, y los cuales escribían en la columna llamada Diario de un fascista. Estos tres crearon un grupo escuadrista conocido como la Unión de Terroristas, con el que pretendían atacar al Histadrut, llevando a cabo acciones antisindicales y antisocialistas al más puro estilo de las camisas negras de Mussolini. Durante aquellos años actuaron como verdaderos rompehuelgas y practicaron la conciliación de clases dentro de la comunidad judía de Palestina, que a la postre no hizo otra cosa que beneficiar a los pequeños y medianos burgueses judíos de Palestina. Benito Mussolini observó con interés el proceso de fascistización del sionismo revisionista y, a pesar de que él ya había conversado con altos dirigentes sionistas que no eran revisionistas, mostró mayor simpatía para con los revisionistas. Mussolini llegó a alabar públicamente a Jabotinsky y lo calificó como sionista fascista al que el resto de los judíos debían seguir, pero Mussolini no se quedó ahí, porque en 1934
1944 aceptó que la organización juvenil del sionismo revisionista que era el Betar se entrenara en la Escuela Marítima de Civitavecchia. De esta manera, 134 miembros del Betar fueron entrenados y adiestrados por las autoridades fascistas italianas bajo la supervisión del mismo Mussolini. Pero, como os he dicho antes, la actitud de Mussolini para con los judíos y los sionistas fue muy cambiante y estuvo condicionada por la geopolítica. El acercamiento de la Italia fascista a la Alemania nazi condicionó el viraje judeófobo de Mussolini, del Estado y del partido fascista. El auge de la judeofobia fue paulatino y gradual, y a medida que se acercaba a los nazis, iba adoptando medidas políticas para sacar a los judíos de los aparatos del Estado y del partido, marginándolos dentro de Italia. Un punto de inflexión para Mussolini fue la detención de varios miembros de la organización antifascista Justicia y Libertad que resultaron ser judíos. Tanto los propagandistas italianos como el mismo Goebbels aprovecharon la ocasión para hablar de que en Italia existía una conspiración judeo-bolchevique para derrocar a Mussolini. La consolidación de las políticas judeófobas en la Italia fascista vino en 1938, cuando el gobierno italiano aprobó las leyes raciales fascistas. De acuerdo con estas leyes, se prohibió el matrimonio entre judíos y no judíos. Los judíos no podían contratar a trabajadores no judíos. Los judíos quedaron excluidos de todos los cargos públicos. A los judíos se les prohibió entrar en Italia. Los niños judíos no podían ingresar en las escuelas públicas y se restringió el derecho al trabajo de los judíos. También fueron establecidos ciertos campos y guetos para los judíos, pero a diferencia de los nazis, los fascistas italianos no obligaron a los judíos a portar insignias con la estrella amarilla de David. Como podéis apreciar, las leyes raciales fascistas estaban muy influenciadas por las leyes de Nuremberg de 1935. El viraje judeófobo de Mussolini fue un duro varapalo para los judíos italianos que hasta entonces estaban bien integrados en el país e incluso militaron en las filas del partido fascista. Hubo casos muy llamativos como el del coronel Serge, que hizo formar a su regimiento y se pegó un tiro en la cabeza delante de ellos, el del general Ascoli, que también se quitó la vida, o el del editor Angelo Formigiani, que se tiró desde la torre de la catedral de Módena. Huelga decir que el viraje judeófobo de Mussolini enturbió sus relaciones con los sionistas, ya que el duce decidió sacrificar estas relaciones por tener una mejor amistad y mayor cooperación con los nazis. En 1943, la situación se volvió aún más violenta para los judíos italianos debido a la situación de la guerra en Italia. En el sur de Italia estaba el Reino de Italia apoyado por los angloamericanos y los aliados en general, y en el norte, Mussolini, con el apoyo y beneplácito de Hitler, estableció la República Social Italiana. Este estado títere de la Alemania nazi no tardó en adoptar una actitud judeófoba y en octubre de 1943 comenzaron los primeros arrestos de judíos. Las autoridades fascistas italianas eran los que detenían y los nazis eran los encargados de deportarlos a distintos campos de concentración de Italia como Fossoli di Carpi o el campo de Bozen-Gries. Los nazis no solo deportaron a los judíos a los campos italianos, porque algunos de ellos fueron llevados directamente a Alemania o a los territorios ocupados por ellos, como por ejemplo a Auschwitz o a Ravensbrück. Vemos pues que para finales de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini emulaba a Hitler y dejó de lado su histórica tolerancia para con los judíos y su buena amistad con los sionistas. Al igual que con los nazis, los sionistas se acercaron a las autoridades fascistas italianas para ganarse su apoyo para la colonización de Palestina. Por mucho que la historiografía sionista trate de ocultar estos hechos, jamás podrá limpiar el turbio pasado del movimiento sionista internacional. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre algún otro contacto que entablaron los sionistas con regímenes judeófobos? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!